Auris es un podcast creado para analizar en profundidad el poder de la comunicación en las relaciones humanas y las actividades empresariales. Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor y Felipe Rojas Azula conducirán cada podcast desde Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Estamos conectados. Bienvenidos al primer episodio de Auris, este podcast en el que vamos a hablar, ¿saben de qué? De comunicación. Este es el eje Auris. Vamos a arrancar hablando de podcast, hablando de comunicación. Este instrumento increíble realmente para mí como comunicación interna, comunicación externa, comunicación ciudadana y sobre todo la creación de vínculos. Es lo más fuerte tal vez el podcast como vínculo, como posibilidad de conectar con el otro, y aquí es realmente un gran placer decir que me acompaña Gabriel Pastor, periodista uruguayo desde 1987, amigo, residente en Washington, Estados Unidos, licenciado en comunicación periodística, maestrando en filosofía contemporánea y profesor de periodismo. Hola Juan Andrés, bueno, muy contento de integrar este proyecto, muy contento de ser parte de un podcast para hablar de comunicación, un tema además que nosotros hemos dialogado, hemos discutido mucho. Además, a través de una herramienta que me parece que es clave para las empresas, para las instituciones. Y bueno, en realidad es importante para todo, Juan Andrés. Es un tema, por eso que siempre me interesó, de pensar la comunicación, de nuevas herramientas para la comunicación y me pareció que no podía dejar pasar esta gran oportunidad. Además, como tú bien dijiste, estoy residiendo en Estados Unidos y aquí este instrumento que es el podcast es un formato extremadamente popular, un fenómeno de comunicación realmente, una distinción que comparte hoy con el Reino Unido en Europa. Sí, sin duda. Y Estados Unidos por lejos, ¿no? Pero es donde hay más producción y más consumo de podcast. Yo lo pondría como foco en las empresas, porque el podcast para nosotros es un gran instrumento de comunicación para empresas, una formidable manera de decirle a la comunidad, estamos en esto, estamos haciendo comunicación corporativa y estamos, en nuestro caso, con Auris, con un gran equipo. Bueno, entonces vamos a darle la rápida bienvenida a este gran equipo que está mencionando Juan Andrés. En primer lugar, a Catherine Otálora, para nosotros va a ser Cata, Felipe Rojas Azula y Lisandro Bregantz. Así que empecemos por Cata, una pequeña presentación. Bueno, soy Catherine Otálora, soy realizadora audiovisual con experiencia en postproducción de podcast, crónicas, entre otros productos audiovisuales. Y Cata, y por las dudas que nuestros oyentes no sean capaces de distinguir tu acento, ¿de dónde vas a participar? Bueno, yo soy colombiana, vivo en Bogotá. Muy bien. ¿Felipe? Claro que sí, Gabriel, y para Juan Andrés un abrazo muy, muy especial y saludarlos, hombre, también como Cata desde Bogotá. Yo soy boyacense, soy de la ciudad de Tunja, de la capital boyacense. Tengo 32 años, soy comunicador social y periodista. He trabajado para diferentes medios de comunicación y hace 8 años trabajo desde la academia de manera muy juiciosa, formando a los próximos y futuros comunicadores sociales y periodistas del país. Trabajo para la Universidad Sergio Arboleda y actualmente soy director de las especializaciones y de los posgrados en comunicación de la Universidad Sergio Arboleda. Y bueno, y ahora nos quedaría Lisandro. Adelante, Lisandro. Bueno, ¿qué tal a todos? Acá Lisandro Bregant, desde Rosario, Argentina. Rosario, ciudad de Fontana Rosa, si te gusta la escritura, y Lionel Messi, si te gusta el fútbol. Y bueno, Lisandro, básicamente... Lisandro, sí. También de algunos músicos, ¿no? Sí, no claro. La música aparte. Rosario ha sido muy importante. Juan Carlos Baglietto, por ejemplo. La trova rosarina, si ponen en Google trova rosarina van a ver a Baglietto, Fito Páez y demás. Y bueno, mi expertise, el lugar de la vida donde me desarrollo tiene que ver con el storytelling, esta palabra en inglés que no es otra cosa que contar historias, y específicamente, ya hace más de 10 años, desarrollo una metodología propia de inteligencia narrativa, que es esta capacidad de lo que uno tiene para decir, de qué manera se adapta a los umbrales de dolor y de atención
de tu comunidad y de tu público, para que realmente haya una comunicación directa. Así que ese es un poco el desafío y encantado acá de formar parte en este podcast. Esto tiene mucho de comunicación agropecuaria también, es un ámbito que lo hemos discutido en el equipo. En el ámbito rural el tema de las historias tiene mucho peso, la conexión es importante, por eso estamos convencidos que el podcast como herramienta, por ejemplo, para quien vive en el sector agropecuario rural, que tiene muchos kilómetros, digamos, de traslado, que tiene más bien la posibilidad de hablar por teléfono, pero asumiendo un riesgo, bueno, tiene también la chance de ir escuchando un podcast. Es muy sencillo, Cata lo va a explicar más adelante. Es realmente una herramienta increíble. Yo estoy convencido que el podcast llega para quedarse. Es una aplicación, una metodología que ya tiene algunos años, tuvo un empuje, después se pinchó, ahora con la pandemia parece que retoma con fuerza, aunque también eso está en duda, pero estamos convencidos que este es un instrumento de comunicación empresarial muy importante. Y bueno, justamente el podcast empresarial es algo dentro del marco global del podcast que está teniendo un fuerte desarrollo. Las empresas en el mundo, las grandes empresas en el mundo han descubierto el potencial que tiene esta herramienta para llegar a los clientes y posibles clientes, potenciales clientes, de una manera muy eficiente. Es una oportunidad de ida y vuelta entre empresa y clientes que hasta es útil para corregir aspectos que no funcionan como se esperaba. Es en ese sentido un canal de comunicación personalizado, yo digo un sastre a medida entre empresas, clientes o usuarios, porque también puede ser hasta un servicio público. Juan Andrés. Le agregaría, Gabriel, el factor ambiental, porque ¿qué es lo que se deja de usar de repente teniendo un instrumento de comunicación como el podcast? Y capaz que se usan menos papeles, capaz que se imprime menos, hay menos cartelería, menos cartelera, menos cosas ambientalmente negativas. El podcast es, hasta podríamos decir, ambientalmente positivo. ¿Qué implica esto pensando en las empresas? Bueno, la posibilidad de poner a disposición de una comunidad, de un grupo abierto o cerrado, un audio, un archivo de audio que puede ser en iTunes, en Spotify, en iVoox o en otras bibliotecas de podcasting, posibilidad de transmitirlo rápidamente generando una comunidad. Por eso pensamos que esta es una gran oportunidad, incluso más, la posibilidad de manejarlo en redes cerradas, en WhatsApp, simplemente un episodio, como se le llama al podcast, hablando de cualquier tema que directamente se difunde por WhatsApp. Nada más. Nada más. Es Juan, un instrumento posible interesante. y agregaría, porque no quiero dejar pasar esta palabra que nombraste varias veces, que es relevante, que quizás cuando no la explicamos pasa desapercibida, que es crear una comunidad. Es decir, cuando una empresa, porque a veces cuando hablamos de comunidad podemos capaz que pensarlo más en términos políticos, pero cuando lo pensamos desde el punto de vista de una empresa, estamos hablando también de algo que cuando uno crea comunidad entre una empresa y un cliente, está generando fidelidad. Y si uno utiliza bien los instrumentos de comunicación, en este caso el podcast, que es una herramienta de sonido, puede crear un ambiente muy cálido, de mucha cercanía entre la empresa y los clientes. Le agregaría, Gabriel, el hecho de estar trabajando en esta producción desde Montevideo, desde Washington, desde Bogotá, desde Rosario. Son miradas distintas, son capacidades diferentes, pero el mismo objetivo de comunicar con el podcast. Y esta posibilidad, Juan Andrés, que se escucha en cualquier momento, desde múltiples dispositivos, desde cualquier lugar, desde el teléfono celular, desde mi casa, de camino al trabajo o de camino a la casa, en el auto, en fin. Es un instrumento que tiene una flexibilidad muy fuerte y por lo tanto es el oyente, es el usuario el que tiene el poder de decir cuándo lo escucha o cuándo no lo escucha. Sí tenemos que saber que estamos en un país como Uruguay que no tiene experiencia de podcast, seguramente menos que Argentina todavía, Lisandro. Estamos conociendo, teniendo que explicar qué es un podcast y cómo funciona. Por eso, este podcast, este episodio, es para contar la herramienta y contar la posibilidad
que es muy variada porque hablamos de información, pero también, Felipe, hablabas de música. Música, fíjense lo que es la posibilidad de generar climas a nivel interno dentro de una organización, dentro de una empresa, con un podcast de música, hecho por funcionarios, hecho por trabajadores. Hasta eso se puede hacer. El otro aspecto que quiero rescatar de Gabriel tiene que ver con el público segmentado. El podcast no es una herramienta para grandes números y grandes audiencias, sino para dirigirse a la microsegmentación, el microtargeting. Y es muy efectivo, es muy económico y muy efectivo, porque uno puede, con su comunidad, con su número de teléfono, de clientes, de pacientes, de trabajadores, de funcionarios, de lo que sea, la posibilidad de llegar con un mensaje a esa gente y no a un ámbito mucho más general, mucho más generalista, que obviamente no te permite, por sus características, llegar con un mensaje. Yo por eso estoy convencido que un podcast empresarial puede permitir muchas cosas, Gabriel. Sí, y una pregunta cantada, me parece ahora, a esta altura del podcast, es que Cata pueda explicar brevemente cómo funciona un podcast. No sé qué opinan ustedes. Bueno, como bien lo mencionaba ahorita el profe Gabriel y un poco Juan, el podcast, pues al ser un formato de audio, la parte de reproducción es muy fácil, la podemos escuchar desde nuestro carro, desde nuestro celular, en cualquier aplicación como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y bueno, el podcast normalmente está segmentado está distribuido como por episodios. Un episodio puede ser simplemente hablar de un tema, luego quiero otro episodio y hablamos de otro. Normalmente un podcast se puede ambientar tanto con música como con efectos de sonido, como simplemente podemos dejarlo con nuestras voces. El podcast sirve esencialmente para impulsar mucho, pues, las empresas. Esto hace que se visibilice un poco el liderazgo de todas estas organizaciones. Cata, esa es una pregunta que muchos se pueden hacer, digamos. ¿Cómo llego yo a ese podcast? Bueno, el podcast se puede difundir de varias formas. Como es un archivo de MP3, la persona lo puede enviar bien sea vía WhatsApp para que otro lo escuche. O sea que yo por WhatsApp puedo escuchar un podcast. Sí, lo puede escuchar. O también se puede subir a alguna plataforma como Spotify y ahí lo puede escuchar en cualquier momento. O tenerlo puedo descargar en la página web de la empresa también. De la empresa también. Me encantaría escuchar a Lisandro con su perspectiva y su visión, su conocimiento sobre el tema de las historias, el podcast. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un punto de vista muy particular el que tienen las historias, porque revisando un poco algunas métricas antes del COVID, teníamos un dato muy pero muy particular. Más o menos estábamos expuestos entre 3.000 y 5.000 estímulos visuales por día cada uno de nosotros. Científicamente solo lográbamos retener menos del 7%, entre el 5 y el 7% de 3.000 avisos. ¿Eso qué significa desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista tradicional de la comunicación? Hay una escasa posibilidad de poder conectar con nuestras audiencias desde la imagen porque hay una saturación de la comunicación a través de la imagen. Y eso nos deja una autopista, una posibilidad, una oportunidad muy, pero muy interesante a través del podcast, que tiene que ver con esta cuestión de acceder directamente al oído de una audiencia, con otra métrica, con menos ruido comunicacional. Y a mí hay una figura que me parece muy, pero muy interesante y que la acuña una directora de cine que se llama Lucrecia Martel, es una directora argentina, y ella dice: yo creo mis obras teniendo en cuenta que el ser humano no tiene párpados para el oído, ¿no? Cuando algo no te gusta, uno automáticamente puede cerrar los ojos y los párpados establecen como una barrera, ¿no? Bueno, en el oído todo lo que podamos pronunciar llega directo, es un vínculo directo. Y eso a la hora de contar historias, a la hora de nuestro mensaje, tener esa capa narrativa, es muy pero muy efectivo. Lisandro, ¿puedo hacerte un aporte sobre esto? Ayer hablábamos con Felipe mientras comentábamos un poco la preparación de este podcast y bueno, cuál era el tono que le queríamos dar y el contenido. Y Felipe me recordaba una anécdota, un libro de psicología bien interesante que se está teniendo en cuenta ahora por lo siguiente.
resulta, sobre la imagen me quiero referir. ¿Qué pasa en un mundo cuando la imagen es plana? Es decir, siempre frente al computador, siempre en la misma silla, en el mismo lugar, trabajamos y festejamos cumpleaños. Bueno, la mente en ese contexto tiende al olvido, no a la memoria. Recordamos cuando tenemos una gran vivencia de imágenes, cuando tenés un contexto en movimiento. Entonces, en este contexto, además, el oído, lo sonoro, se potencia. Fabuloso aporte, Gabriel. Y acá también respondiendo y no sacándole el cuerpo a la pregunta de por qué el storytelling, que es mi especialidad para responder, que pueda ayudar al podcast, algo muy pero muy particular. 3 Cs. Como hacen los norteamericanos, tenemos a alguien en Washington, así que conoce muy bien. Los norteamericanos te dan 3 inputs, 3 claves, 3 C. Para mí, a la hora de contar historias y para poder acoplarlas en el podcast como una herramienta efectiva de la comunicación, hay 3 grandes Cs. La primera C tiene que ver con el curar, la curación. El podcast nos da la posibilidad de poder editar el mensaje las veces que queramos para que llegue a nuestro público de una manera liviana, clara, como dijo Catherine, a través de episodio, a través de secuencias, a través de una temporada, ¿no? Algo no menor, no hay una sola bala de plata para comunicar. Existe más de una manera, más de un partido que jugar, ¿no? Existe esa sucesión muy interesante. La segunda C de cómo contar historias a través de podcast tiene que ver con la capacidad de conectar, porque acá les traigo una mala noticia. Se cuentan muy hermosas historias con muchos presupuestos que no le importan absolutamente a nadie. El podcast lo que nos invita es a poder conocer esa comunidad que muchas veces es una comunidad, un micro nicho, es una comunidad fiel, es una comunidad en donde se manifiestan valores claves y que lo que nosotros hacemos es aprender de eso, cultivarlo y empezar a expandir a partir de eso. Y la última C, y con esto cierro esta cuestión de qué tiene el storytelling para darnos a nosotros a la hora de contar, lo dije, contar, no decir. El podcast es una invitación no para decir, saturar como hacemos a veces en la imagen, sino para contar, para tener la cortesía de permitirle imaginar al otro, para poder hacer negocios, para poder generar oportunidades, para poder generar un posicionamiento, para fidelizar a nuestro público, pero contar. Así que esas 3 es curar, conectar y contar son beneficios directos y exclusivos para poder aprovechar el storytelling dentro de esta hermosa caja que es el podcast. Linda especialización, Lisandro. Y yo mientras estabas hablando, pensabas, por ejemplo, sobre los folletines en los diarios del siglo XIX, que muchos, por ejemplo, los autores rusos, los grandes literatos rusos, contaban, luego se transformó en una novela, pero primero contaban ahí. El propio García Márquez, que escribió allí Historia de un náufrago, en Radio El Espectador por capítulo, y lo que tú estás diciendo en términos de podcast es algo que a veces todos perdemos, que es la importancia que tiene saber comunicar. Esto de saber comunicar no es hablar, saber comunicar no es decir, voy a decir algo, sino tener claramente cuál es tu público, el tono y cuál es el mensaje principal que tú tenés que dar. O sea, la comunicación bien hecha es sofisticada, pero que como sabemos que tenemos oído y tenemos la capacidad de hablar, la subestimamos. Y lo que un poco plantea tu reflexión con esta mirada de esa especialización es, cuidado, no es así. La comunicación es algo mucho más complejo, que hasta se han desarrollado guerras por una mala comunicación y hasta las empresas pueden perder posibilidades por una mala comunicación, aunque tengan buenas intenciones. Con todo esto, Gabriel, ¿qué podemos hacer ya para ir redondeando? ¿Qué tenemos? Porque bueno, hasta ahora hemos hablado de la esencia, hemos hablado del instrumento. ¿Qué podemos hacer? Lo que me parece que el podcast te permite es establecer autoridad, experiencia, credibilidad en un contenido que tiene que tener todas las características que recién estábamos hablando, tiene que estar bien informado, ser atractivo. Y todo esto me parece que realmente ayuda a la reputación de la marca, ¿no? Y además, algo que puede ser bien interesante y a veces subestimamos, que a través de ese podcast, esa persona que da ese mensaje se empieza a convertir en alguien de referencia en ese tema en particular. Yo quiero ir a lo concreto para redondear y tiene que ver con nuestro ofrecimiento. Vamos a ayudar a empresas
gente, actores que tienen algo para contar. Ofrecemos respaldo para grabaciones, para hacer producción, para hacer gestión de alojamiento para podcast, con aportes musicales, con sintonías, con efectos, con introducciones, con consultoría técnica, estratégica para podcast y para otros temas. Y ayudamos también a hacer grabaciones, audiolibros, todo lo que sea contar. Uno dice, 100 años de un instrumento que tiene que ver con el oído, 100 años de un instrumento que es para escuchar, y que lo que ha demostrado la historia, a pesar de los agoreros, es que cuando la comunicación, en este caso radiofónica, el oído se hace bien, es un medio que complementa, que no se puede sustituir por nada, que no lo sustituye la imagen, que tiene valor por sí mismo, porque tiene ventajas comparativas para la comunicación y en este caso para el tipo de comunicación que queremos hacer. Este podcast está disponible para ustedes para ir pensando, ir reflexionando, ir opinando, ir haciéndose una idea de la potencia que tiene el podcast como herramienta de comunicación. Estaremos en contacto en cualquier otro episodio, en cualquier otro momento, en cualquier otra plataforma. En el próximo episodio de Auris, nuestros oídos estarán en Colombia, un país del que mucho podemos aprender sobre los podcasts. Los esperamos. Si te gustó este podcast, compartilo. Si querés oír, escuchar lo que viene, todas las novedades, no perderte nada, seguinos en las redes sociales que aquí estaremos conectados.